entonces Habacuc 2:20. Amén. Pueden ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que tú añades bendición, Señor, a tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que unjas nuestros oídos, Señor, para oír, y mis labios, Señor, para hablar verdad, para hablar tu palabra, Señor. Este mensaje que tú me has dado, ayúdame, Señor, a compartirlo de la misma manera, Señor, que tú has iluminado mi espíritu y confortado mi espíritu, Señor, con esta palabra. Amén. Entregamos el tiempo en tus manos, Señor, y glorifícate, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. Como les decía, este libro, Habacuc, es un libro profético, ¿verdad? Habacuc era un profeta y se conoce este libro como dentro de los profetas menores, y solamente es porque es pequeño, ¿verdad? Solamente tiene 3 capítulos. Y vamos a hablar un poquito de los 3 capítulos porque ese es el mensaje. Pero antes de entrar en materia, quiero ponerles en perspectiva qué estaba pasando en Israel, ¿verdad? ¿Por qué este profeta habla lo que habla y qué es lo que estaba sucediendo? Durante este tiempo es cuando todo Israel, ¿verdad?, estaba dividido, ¿verdad? Y había en el norte estaba el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y todas las otras tribus estaban en el reino del norte. Y era en la época de los reyes, de cuando había reyes, ¿verdad?, en Israel. Y algo muy interesante es que en el reino del norte, que se conocía como Israel, hubo 19 reyes en total. Y en el reino de Judá hubo 20 reyes. ¿Ok? Pero en el reino de Israel, en el reino del norte, de los 19 reyes, ¿cuántos creen ustedes que siguieron a Dios? Que fueron buenos reyes, que sirvieron al Señor. De 19 reyes. Como 5, ¿no? 0. Ninguno, 0. Ninguno. No hubo ninguno. Pero en el reino del sur, que es Judá, ¿cuántos reyes buenos creen que hubo? 10, más de 10. El doble que en el norte. ¿Sí? 38. No, nada más hubo 20. Pero hubo buenos reyes, el doble que en el norte. ¿En el norte cuántos hubo? 0. Entonces pónganlo doble. 8. Porque son 2 bolitas. 2 ceros. 8 reyes buenos. ¿Ok? Solamente de 20 reyes que hubo. Solamente 8 siguieron y sirvieron al Señor. Entonces en la época de Habacuc habían estado ya 5 reyes, o 4 creo, 4 o 5 reyes, no me recuerdo, de los malos, ¿verdad? Que habían hecho cosas terribles delante del pueblo. Habían sido tan malos que abusaban de la gente. Eran completamente impíos y malvados. Y hacían todo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, al no estar el pueblo bajo un rey que sirviera al Señor, todo iba mal, ¿verdad? Entonces, el profeta en esta situación
él se angustiaba de ver el estado en que estaba Judá, de ver la iniquidad, el pecado que había y todo lo malo que hacían el pueblo. Y así es como comienza el libro de Habacuc. Si vamos ahí al primer capítulo, en el verso 2, mire lo que dice. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Así que el profeta se angustiaba, ¿verdad? Angustiaba su alma ver todas las cosas nefandas. Y no le ha pasado, hermana, que muchas veces usted o nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite que haya tanto pecado, tantas cosas sucediendo? Que vemos tantas cosas como está el mundo ahora. Y no solamente nos vamos al mundo como está a veces la iglesia, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿cuándo, hasta cuándo vas a permitir que todas estas cosas sigan sucediendo? Porque a veces, hermanos, así como el profeta estaba clamando, el hecho de decir, ¿hasta cuándo, verdad, voy a clamar? Quiere decir que ya llevaba tiempo, ¿verdad? Orando y pidiéndole al Señor que hiciera algo. Pero el Señor no parecía como que no estaba oyendo. Por eso le dice, ¿qué te pasa, Señor? ¿Por qué? Y muchas veces cuando estamos viendo injusticias y a veces cuando padecemos nosotros mismos, ¿verdad? Injusticias, a veces es nuestro clamor. Decir, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Si tenemos una enfermedad, ¿verdad? Y dura años y años y a veces le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a pasar ya esto? O si sufrimos maltratos, ¿verdad? Si sufrimos injurias, si estamos en medio de situaciones que ya no aguantamos, ¿verdad? Muchas veces es nuestro clamor. Decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar sufriendo esto, padeciendo esto, o viendo todo esto, Señor? Porque parece que no. Ves la maldad, ves todo lo malo y parece que no haces nada, no vas a hacer nada. Porque los malos viven tan a gusto, ¿verdad? Y progresan y parece que están muy felices. Y aún los que nos hacen daño, muchas veces están como si nada, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado, como si nada hubieran hecho. Y muchas veces entonces no entendemos por qué Dios no juzga. Así como Habacuc estaba aquí, él viendo, ¿por qué no juzgas la maldad? ¿Por qué no juzgas el pecado? ¿Por qué no castigas al malo? Pero, fíjese cómo el Señor, y eso es algo muy interesante también, en este libro, Dios le está respondiendo a Habacuc, ¿verdad? Habacuc está preguntándole al Señor y Dios le responde. Y le da una respuesta que no le gusta mucho a Habacuc. Y eso también nos pasa, ¿verdad? A veces preguntamos al Señor y el Señor te dice qué va a hacer y no te gusta. Vamos a ver qué le dijo. Aquí en el verso 6, ahí en el capítulo 1, mire lo que dice. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Cuando el Señor le dice esto y otras cosas, ¿verdad? Pero cuando el Señor le dice a Habacuc, no te preocupes, ¿verdad? No, el pecado de Judá no va a quedar sin castigo. Voy a levantar a los caldeos, un pueblo terrible, y ellos son los que van a traer juicio para Judá. Entonces Habacuc dice, ay, Señor, pues está peor esto. Está peor. ¿Cómo es que si son peores? ¿Ah? Si ellos son peores. Era un imperio que estaba
cobrando, ¿verdad?, mucha fuerza, más que los egipcios, más que los asirios, se estaban levantando, pero eran terribles, eran malos, malvados, ¿verdad? Cuando conquistaban otras tierras no les importaba matar y hacer y deshacer con la gente. Eran malvados, malvados. Entonces Habacuc dice, Señor, pues sí, nosotros somos malos, pero no tan malos como ellos, ¿verdad? ¿Cómo es que nos vas a castigar con esos que son peores de malos? Y hay veces que así como que no nos gusta mucho, ¿verdad? La idea de que algo así pueda pasar, pero vamos a ver qué les dice otra vez ahí lo que está pasando ahí también en Habacuc, en el verso del 12 al 17, lo que le dice también Habacuc al Señor es, mira, esta gente va a venir, va a conquistar, va a arrasar con todos, va a ser un desastre aquí, y ellos van a dar gloria a sus dioses. Ellos van a decir que fue su fuerza y fue su gran ejército y todo lo que los hizo conquistarnos, y en realidad eres tú el que los está levantando para hacer esto. Pero no te van a dar la gloria a ti, se la van a dar a sus dioses. Y con todo los vas a usar. ¿No te parece como que no está muy bien eso? Y entonces, en el capítulo 2, el Señor vuelve a responderle a Habacuc. Ahí en el verso 2, veamos lo que dice. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Lo que el Señor le está diciendo a Habacuc aquí es que él conoce la maldad. Él sabía que los caldeos eran malos, malvados. Y dice, y yo los voy a juzgar a ellos también. Un día, ¿verdad? Esa es la visión que le dice el Señor. Escribe esta visión porque va a pasar. A lo mejor se tarda un poco, pero de seguro va a pasar. Y le dice, espéralo, porque de seguro va a pasar. Lo que está diciendo el Señor ahí es, ten paciencia. Ten paciencia porque yo voy a llevar a cabo mis planes a su debido tiempo. Cuando sea el tiempo, yo voy a castigar. El Señor tiene un plan, ¿verdad?, para la maldad de este mundo, sabemos. No va a dejar al culpable sin castigo. Quien sea, ¿verdad? Quien sea, quien nos haga mal a nosotros o al Señor o a otras personas, el Señor no está ignorando la maldad. La palabra dice, ¿verdad?, que el hecho de que se tarde, porque muchos dicen que es tardanza, es porque el Señor tiene paciencia y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso el Señor está, ¿verdad?, retrasando sus juicios. Amén. Pero Él ha determinado un día, ¿verdad?, para los juicios del Señor. Eso estaba hablándole a Habacuc, y ciertamente iba a castigar a los caldeos, a Babilonia. Destruyó Babilonia, ¿verdad? Entonces sí se cumplió. Esa palabra sí se cumplió, pero también está hablando proféticamente para el día en que el Señor cumpla todo lo que va a venir. Esta profecía ha tenido el cumplimiento que se le dio a Habacuc, pero también se cumplió ya
con la venida de Cristo. Porque cuando vino Cristo, Él acabó, ¿verdad? Con la influencia y la esclavitud del pecado. Él llevó, ¿verdad? Dice que expuso a todas las maldades, a todas las huestes de maldad, las expuso en la cruz y quitó, ¿verdad?, ese poder, esa esclavitud. Ya no estamos esclavos, así como los babilonios esclavizaron, ¿verdad?, a Judá en ese tiempo. Así que la respuesta que Dios le da a Habacuc, hermanos, nos debe producir esperanza. Porque así como él, que no podía entender cómo es que iba a usar, ¿verdad?, un pueblo tan terrible como los caldeos para castigar a su pueblo amado. A veces no entendemos por qué Dios hace cosas que no parecen tener sentido. Como que no parece que podemos llegar a pensar así como que, Señor, se me hace que te equivocaste aquí con esto, porque no le veo ningún sentido. Hay veces, hermanos, que no entendemos, ¿verdad?, por qué suceden las cosas. Por ejemplo, como ¿por qué muere una persona? ¿O por qué se enferma alguien? ¿Por qué sufre el justo? ¿Verdad? Eso ya lo habíamos platicado en otra ocasión. Pero en todo lo que el Señor nos está diciendo aquí es que confiemos en Él. Eso fue lo que le dijo el Señor a Habacuc aquí en este verso, ¿verdad? Escribe la visión y declárala para que corra el que leyera en ella. Dice, aunque la visión tardará aún por un poco, pero espéralo. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. Sabemos que toda la palabra del Señor se va a cumplir. Amén. Toda la palabra del Señor. No hay ni una jota, dice, ni una tilde, ¿verdad?, de la palabra de Dios que no se cumpla. Y si nosotros tenemos promesas del Señor, hermanos, debemos creerlas, porque van a suceder. Si no ahora, cuando estemos con Él, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Él. El texto que mandé ayer, el texto de ayer y el de hoy confirmaron esta palabra, hermanos, porque miren cómo decía, ¿se acuerdan del texto de ayer? Salmos 46:10, estad quietos. Amén. Y conocer que yo soy Dios. Amén. Porque es muy difícil, ¿verdad?, estarnos quietos, sobre todo porque cuando tenemos un problema, lo que menos queremos es quedarnos quietos, porque pareciera como que estamos ignorando el problema o, necesito hacer algo, ¿verdad?, necesito hacer algo en esto. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces, la gran mayoría de las veces, si no todas, Dios ya resolvió el problema. Amén. Antes de que nosotros podamos encontrarle una solución. ¿Se acuerdan lo que pasó con la casa, verdad? Que no estábamos buscando con quién y qué hacer. Y el Señor ya tenía una solución. Hace años yo me acuerdo que igual cuando vivían en Juárez y mis papás estaban allá todavía, yo les estaba ayudando con su renta y me quedé sin trabajo. No tenía trabajo y no tenía dinero para mandarle a mi papá para pagar su renta. Y yo no hallaba de dónde sacar dinero. El estado de Chihuahua donde trabajaba me debía un dinero de un ahorro que tenía, pero no me lo daban hasta dentro de 3 semanas o no sé cuánto, y ya el dinero se necesitaba pronto. Y yo estaba súper angustiadísima, porque no sabía de dónde iba a sacar dinero. Y una hermana, me acuerdo, que una hermana me dijo, no te preocupes, déjale a Dios las cosas y verás cómo Él soluciona, Él va a hacer algo. Y ciertamente cuando hablé con mi papá, yo toda así como perrito con el rabo entre las piernas, ¿verdad?, toda avergonzada porque no tenía yo el dinero para mandarle. Y
Y me dice, no te preocupes, ya lo tengo. Yo, ¿cómo lo hiciste? Dice, pues es que sabía que no estabas trabajando, sabía que no tenías. Y ahí tenía una herramienta y la vendí. Mi papá ya no la usaba, así es que no pasó nada, no es que se quedó sin algo importante. Yo la vendí y ya con eso tenemos. Y yo, oh, wow. Y así, ¿verdad? Muchas cosas, hermanos, pudiéramos decir, ¿verdad? Cómo Dios obra en nuestro favor sin que nosotros a veces nos demos cuenta de cómo Dios hace, cómo es que Dios solucionó esta situación, este problema. Porque cuando nos quedamos quietos, así como dice ahí, entonces le damos oportunidad a Dios de actuar. Es como el día anterior, creo, también había, decía el texto en Corintios, donde Pablo le dice al Señor, ¿verdad?, que le está también rogando muchas veces porque le quite aquel aguijón en su carne, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Amén. ¿Por qué? Porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Amén. Cuando somos débiles, dice la palabra, entonces somos fuertes. Amén. Porque mire cómo dice ahí, hermano, en el verso 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Amén. Esto estaba hablando de los caldeos, ¿verdad? Porque como Habacuc le había dicho, ellos van a darle crédito a su ejército y a su fuerza y a sus dioses, y no a ti, que tú fuiste el que los levantaste y les estás dando el poder. Los orgullosos, dice, los que no tienen un corazón recto se enorgullecen, pensando que yo, con mis fuerzas, por mis capacidades, con mi dinero, como sea, ¿verdad?, atribuyendo a cualquier cosa, menos a Dios, por sus éxitos, por sus logros, cualquiera que sean. Cuando no tenemos un corazón recto delante de Dios, nos enorgullecemos y pensamos que somos muy dignos o muy santos o muy suficientes, que no necesitamos a veces a Dios. Pero dice enseguida, dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso somos nosotros, hermana. Necesitamos vivir por fe. Necesitamos vivir confiando en Dios. Que así como Habacuc estaba viendo todas las cosas tan terribles, pero escuchando al Señor, pudo entender, ¿verdad?, algo más. Los justos vivirán por fe, no confiando entonces en nosotros mismos, sino en Dios. Y el texto de hoy, si se acuerdan, Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicción, Amén. pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria, santo, santo. El Señor nos está diciendo, en el mundo va a haber aflicción, hermanos. Todos, ¿verdad? Pregúntale a cualquiera allá afuera si no tiene aflicciones, si no pasa problemas. En todas, todos. Pero en Él tenemos paz. Porque a pesar de las aflicciones que podamos tener, Él ya venció al mundo. Amén. Tenemos la victoria asegurada, como les decía hoy. Los problemas están garantizados, pero la victoria también. Amén. Porque Cristo ya venció. Santo, santo. Él venció. Gloria a su santo. Y mientras estemos en Él, mientras dependamos de Él, vamos a tener su victoria. Amén. Vamos a ser en Él vencedores también. Porque estamos del lado del equipo del ganador. ¿Verdad? Amén. No hay manera que perdamos, no hay manera. Porque Él es el vencedor. Amén. Así que siempre estamos del lado del ganador. Entonces Amén. no importa, ¿verdad?, Amén. lo que esté pasando, no importa, confiemos en el Señor. Gloria. Porque
cuando no confiamos en el Señor, mire en quién confiamos. Vamos al verso 18, ahí en el capítulo 2. Fíjese lo que dice. Verso 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Eso es lo absurdo, ¿verdad? Que está hablando el Señor, lo absurdo de confiar en los ídolos. Pero usted puede decir, bueno, eso eran los caldeos, ¿verdad? Que confiaban en sus ídolos, hacían esculturas y estatuas y figuras de oro y de lo que sea. Y confiaban en ellos y les decían, les honraban y hasta les ponían templos y sacerdotes y lo que fuera. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No. Pero ¿sabe que sí hay ídolos? Sí tenemos ídolos, ¿verdad? Lo hemos escuchado en otras veces, que los ídolos de este mundo ahora no son quizá estatuas que ofrezcamos a los hijos ahí, pero cuando confiamos en algunas cosas más que en Dios, entonces son ídolos, porque estamos confiando, así como los caldeos, en sus ídolos, así como todos esos pueblos que estaban en la tierra prometida, ¿verdad? Que tenían montones de ídolos. Porque podemos tener, alguien puede decir, por ejemplo, su trabajo, ¿verdad? Que depende de su trabajo, depende de su negocio, porque él levantó el negocio, ¿verdad? Él lo hizo crecer. Porque tengo, mi trabajo me suple, porque tengo fuerzas para trabajar y yo he trabajado mucho y yo he logrado todo esto con mi trabajo, ¿verdad? Tengo mi casa, tengo mi familia, quizá esté estudiando, quizá tenga una carrera, sus estudios, un deporte en que se vaya a dedicar, algo que nosotros hemos creado por nosotros mismos. Algo que nosotros le estamos dando forma y nosotros mismos lo hacemos. Es como si hiciéramos esa figura de barro o de oro. Nosotros lo hicimos. Mi negocio, mi trabajo, mi casa, mi familia, es mío. Yo lo hice, yo lo creé y quizá no se arrodille ante él, pero ahí está su confianza. Y es absurdo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Dios mismo está diciendo, es absurdo que confíes en esos ídolos que tú mismo hiciste, que tú mismo estás haciendo o creaste. Es absurdo. Porque ellos no saben lo que sienten, ellos, en tu trabajo, hermano, y es cierto, uno se puede dedicar al trabajo en una compañía, toda su vida dedicando, siendo fiel, y el día que no lo necesiten, lo corren sin pensarlo, sin tocarse el corazón. Porque usted ahí solamente es un número o una mano que se necesita. Pero si no se necesita, se quita. No importa. Y así como eso, muchas cosas, ¿verdad? El dinero va y viene. Los negocios pueden ir muy bien y de repente viene una crisis, algo y te quedas sin nada. Así que en vano estamos confiando en que tenemos seguridad porque tengo este cheque, ¿verdad? Seguro, o porque tengo esto. Y yo sé que es muy fácil, hermano, es muy fácil confiar en que el dinero está llegando porque trabajo, porque es muy fácil. Lo difícil es cuando no tenemos de dónde llegue, ¿verdad? Y pensar, Señor, ¿y ahora qué?
Pero ahí es donde podemos ver la mano de Dios, muchas veces. Amén. Porque cuando tenemos recursos, cuando tenemos, ¿verdad?, otras fuentes, como que no necesitamos tanto usar nuestra fe, ¿verdad? Pero si no estamos usando nuestra fe para confiar en el Señor, entonces, ¿en quién la estamos poniendo? ¿En la cuenta de banco? ¿En mi familia? ¿En los estudios? ¿En mi carrera? ¿En el negocio? ¿En qué? Así que necesitamos pensar, ¿verdad?, un poquito en eso, porque todo ídolo, dice, todo ídolo es mudo. No te va a responder cuando tengas necesidad. Usted sabe que puede tener mucho dinero, pero el dinero no compra la felicidad, no compra la salud, no compra el amor. Así que el dinero no es la respuesta. Muchos piensan que, no, que es que necesito el dinero, y cuando tenga todo el dinero que necesito voy a servir al Señor. ¿Para qué? De nada sirve. De nada sirve, exactamente. De nada sirve. Que de nada sirve, dice la palabra, si ganas el mundo y pierdes tu alma. Por eso el Señor aquí nos advierte, es absurdo, hermanos, que confiemos en los ídolos, cualquiera que sea, cualquiera. Porque son muertos, ¿verdad? Son ídolos muertos. Pero mire cómo dice el verso 20, que fue nuestro verso clave. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, la tierra es el estrado de sus pies. Amén. ¿Verdad? Él está en el lugar celestial, en un templo que no tiene, hecho no de manos, ¿verdad? Pero también este lugar es templo de Dios. Amén. Este pequeño cuarto, ¿verdad?, también es templo de Dios. Dios está en su santo templo. Hemos dedicado este lugar para Él. Él está aquí. Jehová está en su santo templo. Calle delante de Él. ¿Qué significa esto, hermano? Que debemos tener una reverencia ante Él, ante su presencia, ante su santidad, ante quién es Él. Una reverencia que nos maravillemos, hermano, de que el Dios tan grande, el Dios que hizo todo el universo, habita en este lugar. Amén. Pero no solamente es aquí, porque bien dijo el pastor, nosotros somos templo. Amén. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Amén. Aleluya. Por eso debemos tener también reverencia unos con otros, respeto unos con otros, porque Dios está en ti y debo tener reverencia y no burlarme y no maltratarte, porque Dios está ahí. Amén. Amén. Calle delante de Él toda la tierra. Imagine cuando el Señor le está diciendo todo esto a Habacuc. Imagine el sentimiento de Habacuc a lo mejor en ese momento. De decir, Señor, yo te estoy cuestionando por qué y para qué, pero tú eres ese Dios tan grande que mereces respeto y santidad porque eres un Dios santo, que no ves el pecado, no aguantas la maldad, yo sé. Y como les decía antes, si Dios se detiene el castigo es porque tiene misericordia. Amén. Es porque tiene misericordia. ¿Sabe que los caldeos invadieron 2 veces a Judá? Y lo hicieron para que el Señor, ¿verdad?, para ver si se arrepentían. Pero no se arrepintieron. Así que al final sucedió lo que el Señor dijo. Y destruyeron Judá. Fue cuando se llevaron a todos
cautivos, ¿verdad? Cautivos a Babilonia. El Señor cumplió. Pero porque no se arrepintieron, porque siguieron haciendo lo malo, siguieron sin confiar en Dios, sin volverse al Señor. Pero mire la actitud de Habacuc. Vamos a ir ahí ahora al capítulo 3. Ahí está una oración hermosa de Habacuc, la respuesta hermosa que Habacuc tiene ante toda esta situación. Miren el verso 2 como dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc sabía que Dios es un Dios misericordioso. Y lo alaba primero porque le respondió, ¿verdad? El Señor le respondió. No tengamos temor, hermanos, de preguntarle al Señor. Porque cuando somos sinceros en nuestras preguntas, cuando queremos saber realmente, el Señor contesta. El Señor le va a contestar. Gloria a Dios. Pero también sabía Habacuc que la disciplina era necesaria, ¿verdad? Para corregir lo que estaba chueco, ¿verdad? De Judá. Pero le recuerda de su misericordia. Y mire en el verso 16, ahí en el capítulo 3. Dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y fíjese lo que dice aquí: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Fíjese qué terrible para Habacuc como profeta que vio el futuro, ¿verdad? El Señor le dio esa visión de ver cómo Babilonia iba a destruir Judá. Él lo pudo ver antes de que sucediera, porque eso es lo que a veces Dios permitía a los profetas, ¿verdad? Que vieran cosas que iban a pasar. Entonces está aquí Habacuc viendo lo que va a pasar, lo que el Señor le está mostrando que va a hacer en contra de Judá. Y su actitud no es renegar y decirle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cosas, verdad? Rebelarse, sino aquí hay una aceptación de la voluntad soberana de Dios. Porque le está diciendo: si bien estaré quieto, voy a verlo, lo estoy viendo y estoy sufriendo, ¿verdad? Pero estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suceda lo que va a suceder, voy a quedarme quieto. Así como leímos, ¿verdad? En el Salmo 46. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Porque Dios es bueno. A pesar de que Él estaba viendo la destrucción de su pueblo, hermanos, pero Él estaba reconociendo que Dios es bueno. Y que aun cuando nos disciplina el Señor, es necesario. Porque Él no quiere que nos perdamos. No quiere que nos extraviemos. Así que a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que veía venir, pero dijo: está bien, Señor, haz tu voluntad. ¿No le recuerda eso al Señor Jesús en Getsemaní? Amén. Cuando le dice: Señor, yo sé, el Señor sabía, ¿verdad?, lo que venía a su vida. Él sabía lo que iba a pasar, pero también se somete en esa obediencia, ¿verdad?, callada, mansa, decir: Señor,
no mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que si no necesito beber esa copa, la copa de tu ira, Señor, porque imagínese qué terrible para el Señor Jesús sentir la ira de Dios sobre Él, por todos nuestros pecados, por todo lo que Él tuvo que cargar. No estaba, esa copa no era solamente el sufrimiento de la cruz y de los golpes de los romanos, era la copa de la ira de Dios, porque eso es lo que estaba pagando Él, el precio del pecado. Era la ira de Dios, la copa de la ira de Dios fue la que bebió el Señor Jesús. Pero también dijo, hágase tu voluntad. Tú eres Dios soberano. Y mire así que de la misma forma Habacuc acepta, ¿verdad?, esa disciplina amorosa de Dios, sabiendo que Él es misericordioso y que lo que viene es para bien, ¿verdad? El fruto de lo que Dios está haciendo, el resultado va a ser para bien, va a ser para bendición. Y mire cómo termina este libro con esta oración tan hermosa con gozo, un final de gozo y de esperanza. Y ahí en el verso 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Hermano, él estaba viendo todo lo que iba a pasar, que no iban a tener, ¿verdad? Se iban a llevar sus ganados, se iban a llevar todo. Iban a destruir Judá, Jerusalén, y los iban a dejar sin qué comer, sin mantenimiento, ¿verdad? De nada. Pero mire el verso 18. Con todo, a pesar de que nos dejen así, ¿verdad? Aunque me dejen sin nada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermanos, recordemos por ejemplo a los mártires en el Coliseo Romano, cómo eran echados a los leones, pero ahí, hermanos, ellos morían despedazados por los leones, pero con una sonrisa, con alabanza. Y así, ¿verdad?, los apóstoles que también murieron como mártires, que fueron también crucificados, colgados, ¿verdad?, que fueron muertos a espada, apedreados, sufrieron cárceles. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba en la cárcel con Silas? Cantó, ¿verdad? Estaba cantando alabanzas en medio de esa padecimiento, de ese sufrimiento de estar en una cárcel. ¿Qué es, hermano, de muchos, ¿verdad?, muchos mártires que todavía hay mucha gente, ¿verdad?, en el mundo que muere por su fe en el Señor. Pero ¿qué es ese gozo, hermano? ¿Qué es ese gozo que está hablando Habacuc aquí? ¿Cuál es ese gozo que los mártires ahí en el Coliseo Romano podían alabar al Señor y podían morir con una sonrisa? El pastor habló el domingo de esto. Es la esperanza que tenemos de que todo lo que pasemos aquí, no importa que sea tan grave, tan terrible, tenemos una esperanza gloriosa. Una esperanza de estar un día con el Señor donde todo esto no va a importar. Gloria, aleluya. Donde si pasamos días sin comer o cansados, no va a importar, hermanos. No va a importar. Porque tendremos una eternidad de gozo delante de Dios. Tendremos descanso.
Y quizá trabajemos más allá, no sé, pero tenemos descanso porque Él es nuestro descanso. Amén. Pero podemos descansar aquí también, Santo. ¿verdad? Amén. Porque como les dije, parte de esta profecía ya se cumplió con la venida del Señor. Entonces, parte de este cumplimiento, de esta esperanza y de esta promesa ya la tenemos. Porque ya tenemos el templo de Dios, ¿verdad? En nosotros. La presencia de Dios está en nosotros. Amén. Y así como Habacuc lo vio de lejos, ¿verdad? Así es como dice Hebreos. Muchos lo vieron de lejos, Amén. pero nosotros lo tenemos ya. El Señor Jesús vino, Él pagó el precio de nuestros pecados, nos libró de la esclavitud, ¿verdad? En el caso de, si quisiera decir, de los caldeos o de Egipto, donde quiera, tenemos ya libertad. Para nosotros parte de esta profecía ya es una realidad. Amén. Pero todavía nos falta, ¿verdad? Todavía nos falta lo mejor. Recordemos que habíamos dicho que tenemos una prueba, ¿verdad? Una probadita con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tenemos una probadita de lo que tendremos allá, de la gloria que será estar delante de Dios. Amén. Y que podamos decir así como Habacuc: no importa que me pase, no importa que me quede sin trabajo, que me quede sin casa, que me quede sin nada. Con todo me gozaré. Dice: me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Es el Dios de su salvación, hermano? Gloria, aleluya. Amén. Entonces póngase de pie y gócese. Amén. Amén. Gocémonos con el Señor, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Y dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. En Él es de que podemos encontrar esa fuerza, hermanos, para seguir, esa fuerza para aguantar. Amén. Para aguantar lo que venga. Señor Santo, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos esperanza, Señor, en medio de un mundo, Señor, que se está perdiendo, que está pudriéndose, Señor, que se está corrompiendo cada día más. Señor, sabemos que tú tienes un día, Señor, un día en que vas a cambiar todas las cosas. Cuando Jesús venga, Señor, por segunda vez y ponga su reino, Señor, aquí en la tierra, va a haber paz. Una paz que no hemos disfrutado, Señor, nunca. Como tierra, Señor, como mundo, Dios. Y tú vas a traer esa paz, Señor, en medio de todo este mundo, Señor. Pero hasta entonces, mi Dios, todavía tenemos que pasar por muchas cosas, quizá. Tu palabra dice, Señor, que tenemos aseguradas las tribulaciones, las angustias, Señor. Pero tú has vencido. Tú eres nuestro Rey soberano, el vencedor, Señor. Tú eres fiel y verdadero. Tú dices que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nunca nos has dejado, Señor. En medio de nuestras aflicciones, en medio de las noches más oscuras, más terribles, Señor, tú has estado ahí, sosteniéndonos. Así como ese cuadro y ese poema, Señor, de las huellas en la arena. Cuando solamente vemos un par de huellas, Señor, es porque tú nos llevas en tus brazos. Porque tú nos estás sosteniendo, Señor, abrazándonos, Señor, cuando no tenemos fuerzas para seguir. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, te tenemos a ti, Señor, que es lo mejor que nos ha pasado en esta vida. Y te damos gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la esperanza viva que tenemos, Dios, en Jesús. De que un día estaremos todos delante de ti, Señor, alabándote, bendiciendo tu nombre, Señor. Y descansaremos de todas nuestras obras. Gracias, Señor, porque aún
Señor, tú dices que tú prometes que vas a limpiar toda lágrima. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para no confiar en nuestras fuerzas, para que no seamos ídolos nosotros mismos, Señor, ni nada, Señor, de lo que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no ver todos los recursos que tú pones a nuestra disposición como si fueran nuestros dioses, Señor, como si tuviéramos que agradecerles a ellos por lo que tenemos, porque eres tú, Señor, tú eres, Padre, la fuente, Señor, de toda bendición, de todo lo que tenemos, Señor, tú nos los has dado, la familia y el trabajo, las fuerzas para trabajar, Señor, todo viene de ti, Señor. Que no pongamos nada, Señor, antes que a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Dios. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te damos a ti toda honra y gloria, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que viene a tiempo, Señor, a nuestras vidas, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te damos a ti toda honra y gloria porque es tuya, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea, Señor. Gracias.